Él solo quería curar el ala de un pájaro indefenso, pero ese único acto de compasión lo convertiría en el enemigo mortal del hombre más peligroso de la ciudad. Si las historias sobre el poder de la compasión resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. Las paredes del cañón se erguían como dientes irregulares contra un cielo despiadadamente azul, aprisionando al pequeño grupo de apaches Chiricahua en una arena polvorienta y abrasadora. Abajo, el brillo del acero, pulido de una docena de rifles, se mantenía firme, apuntando a las mujeres y niños acurrucados detrás de las rocas. De pie, entre ellos y el círculo de rurales, estaba Eastly, un joven de 17 años, sin nada en las manos salvo el destino de su pueblo. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un latido frenético contra el profundo silencio de la sierra. Frente a él, el capitán Morales, montado en su caballo, era un depredador, cuya sombra se extendía larga y hambrienta por el suelo del cañón. Sus ojos, pequeños y oscuros, no estaban fijos en las personas que había acorralado, sino en el muchacho que se atrevía a enfrentarlo, un joven que parecía más un junco que un guerrero. ¿Dónde está, muchacho? La voz de Morales cortó el aire, áspera como la roca del desfiladero. No pongas a prueba mi paciencia. Entrega el tesoro de tus ancestros y tal vez deje que tus mujeres vean el amanecer una vez más. El tesoro. Eastly sintió el peso frío del medallón de oro en su palma sudorosa. Era un objeto pequeño, pero su gravedad parecía capaz de arrastrar al mundo entero al abismo. Miró el rostro envejecido de Shima, su mentora, y no vio miedo, sino una fe inquebrantable. Recordó la oscuridad en los ojos del cuervo que había salvado, una oscuridad que ahora parecía reflejada en la codicia del capitán. El regalo que la naturaleza le había dado en gratitud por un acto de bondad se había convertido en una sentencia de muerte. La compasión lo había llevado hasta allí, a un paso de la aniquilación. Pero para entender cómo llegamos a este punto, necesitamos retroceder en el tiempo. 2 semanas antes, la vida de Eastly no estaba definida por el cañón de un arma, sino por el ritmo de la tierra. Estaba siguiendo el rastro de un ciervo, cerca de los manantiales ocultos, cuando escuchó el sonido. Un susurro desesperado y un graznido débil y ronco. Bajo la sombra de un cactus saguaro, encontró la fuente. Un cuervo, una de sus alas torcida en un ángulo antinatural. Sus ojos, obsidiana líquida, brillaban con furia y miedo. Eastly se acercó lentamente con las manos abiertas, susurrando palabras suaves en la lengua de su pueblo, promesas de ayuda, no de daño. El pájaro, exhausto y con dolor, finalmente cedió. Con un toque que había aprendido de Shima, Eastly examinó la fractura, inmovilizando el ala con una tira de cuero de su bolsa y el tallo de una hoja de yuca. Durante 3 días cuidó del cuervo, llevándole agua en una hoja cóncava y trozos de carne seca. En la 4ª mañana, el ave se posó en su hombro por un instante, un peso cálido y vivo, antes de alzar el vuelo, primero vacilante, luego con fuerza, describiendo un círculo en el cielo sobre él antes de desaparecer en la inmensidad azul. Eastly sonrió, sintiendo la satisfacción silenciosa que proviene de restaurar el equilibrio. A la mañana siguiente, en el mismo lugar donde había cuidado del ave, encontró el medallón. No era una simple pieza de oro, era antiguo, grabado con las espirales y símbolos del pueblo del comienzo de los tiempos. Era una reliquia perdida, un susurro de sus ancestros, pero la noticia de un tesoro apache redescubierto viajó más rápido que el viento del desierto, y no tardó en que el susurro se convirtiera en un rugido en los oídos del capitán Morales. El capitán Morales era un hombre forjado en la crueldad de las guerras fronterizas. Para él, la palabra apache era sinónimo de salvajismo y la palabra tesoro era un llamado al que su alma codiciosa no podía
resistirse. La noticia, distorsionada y amplificada, no hablaba de un medallón, sino de una fortuna en oro antiguo. Con una docena de sus mejores rurales, arrasó las tierras Chiricahua como una plaga, dejando un rastro de miedo y aldeas revueltas. Cuando el polvo de su avance apareció en el horizonte, Shima puso una mano en el hombro de Istli. «No viene a hablar», dijo ella, su voz tranquila pero firme. «Viene a tomar. Debemos llevar a nuestra gente a la seguridad de las montañas». Durante días huyeron, una pequeña mancha de humanidad moviéndose a través de un paisaje que no perdonaba. El sol los castigaba y las rocas rasgaban sus sandalias. Pero Morales era un cazador más implacable que el desierto. Los persiguió no con la furia de una tormenta, sino con la paciencia de una araña tejiendo su tela. Los empujó hacia el este, cortando sus rutas de escape hacia las tierras altas, encauzándolos hacia la garganta de piedra que ahora se había convertido en su jaula. Fue solo cuando los rifles brillaron en los bordes del cañón, atrapándolos por todos lados, que Istli comprendió. No habían huido hacia una trampa. Habían sido conducidos a ella desde el principio. La claridad de la trampa no trajo desesperación, sino una calma gélida. El miedo fue reemplazado por un enfoque nítido. Istli levantó la barbilla, sus ojos encontrándose con los de Morales a través de la distancia centelleante de calor. Abrió la mano lentamente, revelando el medallón de oro que brillaba bajo el sol. «Usted habla de tesoro, capitán, pero no entiende su valor», dijo Istli, su voz sorprendentemente firme, resonando en las paredes del cañón. «Esto no es algo que pueda ser robado. Es un regalo. Fue dado a cambio de bondad, y solo puede ser poseído por un corazón que entiende su significado. Su corazón está vacío de todo, excepto de codicia». Una sonrisa fea y lenta se extendió por el rostro de Morales. Soltó una risa corta y sin humor. Sermones de un niño moribundo. ¡Qué conmovedor! Levantó no para disparar, sino para dar una señal. Tal vez sea necesaria una lección sobre el verdadero valor de las cosas. Dos rurales se movieron, sus pasos pesados levantando pequeñas nubes de polvo. Rodearon a Istli y fueron directamente hacia Shima, agarrando sus delgados brazos y tirando de ella hacia adelante. El frágil cuerpo de la anciana tropezó, pero su rostro permaneció sereno. Los ojos de Istli se abrieron de pánico. El capitán apuntó el cañón de su pistola a la cabeza de Shima. «Ahora, muchacho», siseó Morales, la sonrisa desapareciendo en una línea dura, «muéstrame cuánto vale tu regalo». La crueldad de usar la vida de quienes amamos como moneda de cambio es abrumadora. Deja un comentario para mostrar tu apoyo a Istli en esta elección imposible y suscríbete para no perderte el desenlace de esta historia de valentía. El pánico de Istli era una bestia de garras afiladas en su pecho, pero al mirar a Shima, vio la calma de un lago en la montaña. La anciana encontró sus ojos y por un instante el tiempo se detuvo. Ella asintió levemente con la cabeza, no en señal de rendición, sino de permiso. Un mensaje silencioso pasó entre ellos, más antiguo que las rocas del cañón. El pueblo es el espíritu, no los objetos. El medallón era un eco del pasado, pero Shima era el corazón palpitante del presente. La elección dejó de ser una elección. Era un sacrificio necesario. Aquel trozo de oro, nacido de la compasión, ahora sería entregado a la codicia para que la compasión pudiera seguir viviendo en su pueblo. Con la mandíbula apretada, Istli dio un paso adelante. «Suéltela», dijo, su voz un tenso hilo de acero. «Y es suyo». Morales sonrió, un depredador saboreando la capitulación de su presa. Con un gesto impaciente, hizo una seña a sus hombres. Los rurales empujaron a Shima bruscamente, haciéndola tropezar de vuelta a la seguridad de los demás. Istli no esperó. Caminó con paso firme hasta el caballo del capitán y extendió la mano abierta.
Morales no se molestó en desmontar. Se inclinó arrancando el medallón de la palma de Eastly con dedos ávidos. Lo levantó contra el sol y sus ojos se entrecerraron con una codicia pura y profana. No veía la historia, no veía el regalo de la naturaleza, veía solo el peso en oro. Una buena paga, gruñó, más para sí mismo que para el muchacho. Entonces, con el tesoro seguro en su puño, su sonrisa desapareció. Miró a Eastly y a la gente acorralada detrás de él. Pero un negocio solo está completo, dijo, levantando la pistola de nuevo, cuando no hay testigos para cuestionarlo. El chasquido metálico del martillo de la pistola, al ser amartillado, resonó en el silencio mortal. El dedo de Morales comenzó a apretar el gatillo, pero el disparo nunca llegó. En su lugar, un único graznido agudo y cortante vino de arriba, rasgando el aire tenso. Todos miraron al cielo. Una sombra pasó rápidamente sobre el suelo del cañón. Luego otra y otra más. No era un pájaro, sino docenas, cientos, una tormenta viva de plumas, negras que descendió en espiral sobre el cañón, sus graznidos uniéndose en un clamor ensordecedor que hizo que los caballos relincharan de pánico. Uno de ellos, con un batir de alas que Eastly reconocería en cualquier lugar, se posó suavemente en su hombro, un peso familiar y tranquilizador en medio del pandemonio. ¡Disparen! ¡Mátenlos a todos!, gritó Morales, pero su voz fue engullida por el caos. Los cuervos no eran solo una distracción, eran un ejército. Se abalanzaron sobre los rurales, un torbellino de picos y garras. Los hombres gritaban, protegiéndose los ojos e intentando ahuyentar a las aves frenéticas, sus formaciones deshaciéndose en completo desorden. En medio de la confusión, el puño de Morales se abrió mientras golpeaba a un ave que se acercaba a su rostro. El medallón de oro cayó, tintineando contra la roca antes de rodar hacia una grieta, olvidado. Eastly no dudó. No miró el oro, miró a su gente. ¡Ahora!, gritó, señalando un pasaje estrecho entre las rocas que la confusión había dejado desprotegido. ¡A las montañas! El regalo del cuervo no era el oro, era la oportunidad. No hubo vacilación. Liderados por Shima, los Chiricahua se movieron como una corriente silenciosa a través del caos. Los niños no lloraban, sus rostros pequeños y serios, entendiendo la gravedad del momento. Eastly permaneció en la retaguardia, un pastor protegiendo a su rebaño, con el cuervo todavía en su hombro, un centinela de ébano. Empujó al último de los jóvenes a la seguridad de la grieta rocosa, el corazón latiendo con la urgencia de la huida, no con el miedo a la captura. El sonido de los picos contra el metal de los rifles era la única música que acompañaba su retirada. Libre del ataque inmediato, el capitán Morales rugió de furia, su rostro una máscara de odio. El oro se había ido, los prisioneros escapaban y su autoridad había sido deshecha por una bandada de pájaros. Vio la última figura, el muchacho, a punto de desaparecer en la sombra de las rocas. Con un grito gutural, alzó la pistola, la mira encontrando la espalda de Eastly. El mundo pareció silenciarse por una fracción de segundo antes de que el sonido ensordecedor de un disparo resonara por el cañón. Una puntuación violenta para el fin del enfrentamiento. La venganza, para Morales, ahora tenía un nombre y un rostro, y era más valiosa que cualquier tesoro. Eastly sintió un impacto sordo, una sacudida que lo lanzó hacia adelante, haciéndolo tropezar hacia el interior de la grieta oscura. Por un instante, esperó el dolor agudo de una bala, pero no llegó. El peso familiar en su hombro desapareció. Mirando hacia atrás, a la entrada del desfiladero, vio la pequeña forma negra caída en el polvo, una única pluma oscura flotando en el aire. El cuervo, su protector, había recibido la bala destinada a él. El último regalo del ave no había sido la oportunidad de huir, sino la vida misma. Una mano lo jaló con fuerza hacia la oscuridad. «¡Sigue, Eastly!»,
¡No podemos parar! La voz de Shima susurró era urgente, cortando su dolor. Afuera, en el cañón, la tormenta de plumas se disipaba tan rápidamente como había llegado. Los cuervos ascendieron a los cielos, dejando atrás a un puñado de rurales aturdidos y sangrando, con caballos asustados y el eco de la humillación en el aire. Al capitán Morales no le importaban sus hombres. Sus ojos estaban fijos en la grieta oscura por donde su presa había escapado. El oro estaba olvidado, una nimiedad cerca de la deuda de sangre que ahora sentía. Se limpió un arañazo de la cara, el gesto lento y deliberado. Encuéntrenlos, siseó a sus hombres, la voz baja y letal. Quiero la cabeza de ese muchacho, cueste lo que cueste. La oscuridad del desfiladero los envolvió, un santuario de sombras que olía a piedra fría y humedad antigua. El sonido de la huida fue reemplazado por el eco de sus propios pasos apresurados y respiraciones jadeantes. Eastly se movía en trance, la mano de Shima en su espalda guiándolo. Todavía sentía el fantasma del impacto en su cuerpo y el vacío en su hombro, un lugar que antes había sido cálido y vivo. El sacrificio del ave era una brasa ardiendo en su pecho, un luto silencioso que lo aislaba del resto del grupo. No solo había curado un pájaro, había forjado un lazo, y ese lazo se había roto para salvarlo. Shima, sintiendo su temblor, habló a su lado, su voz un bálsamo en la oscuridad. El espíritu del cuervo vuela con los ancestros ahora, Eastly. Honró tu bondad. Ahora debemos honrar su sacrificio viviendo. En el cañón soleado, la ira de Morales se había solidificado en una determinación gélida. La humillación pública a manos de la naturaleza y de un muchacho apache era una cicatriz en su orgullo que solo la sangre podía borrar. Observó la entrada de la grieta como un lobo observa la madriguera de su presa, sabiendo que la caza ahora sería en un terreno diferente, un laberinto de piedra que favorecía a los fugitivos. No irán lejos, gruñó a su teniente, que se vendaba un corte en el brazo. Necesitan agua. Divídanse. Sigan cualquier rastro, cualquier piedra volteada. No quiero el oro, quiero su vida. Tráiganme al muchacho, y el resto de la escoria es suya. La caza implacable había comenzado. Las palabras de Shima fueron un ancla en la tormenta de su dolor. El luto todavía estaba allí, un nudo apretado en su garganta, pero el peso de la responsabilidad por su pueblo lo forzó a enderezarse. Conocía esos pasajes, esos corredores susurrantes de piedra. Eran los mismos caminos que él y los otros niños usaban en juegos de escondite, los mismos que los cazadores usaban para moverse sin ser vistos. La casa de Morales ahora se desarrollaba en su territorio. Con un gesto, silenció al grupo e indicó una abertura casi invisible en la pared, escondida detrás de una cortina de roca. «Por aquí», susurró, la voz firme. «La montaña nos esconderá, pero no podemos parar. Debemos movernos como el viento, sin dejar rastro». En la entrada del cañón, los rurales se dispersaron, con los ojos en el suelo, buscando cualquier señal. Eran cazadores de hombres en terreno abierto, no de fantasmas en laberintos de piedra. El sol implacable convertía las rocas en hornos y las sombras danzaban, creando formas y movimientos que engañaban a los ojos. Morales, impaciente, bajó del caballo. Su bota casi pisó el cuerpo pequeño y sin vida del cuervo. Se detuvo, mirando al ave con desprecio. Vio el agujero de la bala entre las plumas oscuras. En lugar de sentir una pizca de remordimiento o ironía, sintió solo una oleada de furia renovada. Aquella criatura era un símbolo de la hechicería que lo había humillado. Con la punta de la bota, empujó el cuerpo del ave a un lado. «Divídanse», ordenó, con los dientes apretados. «Quiero ojos en cada grieta. Encuentren su fuente de agua y los habremos encontrado a ellos». El aire dentro de los pasajes era más frío, pero estancado, cargado con el olor a polvo milenario. Se movían en fila india,
los pies calzados con mocasines, encontrando apoyo, silencioso en la roca gastada. Eastleigh estaba al frente, no solo como guía, sino como los ojos y oídos del grupo. Cada sonido, la caída de un guijarro, el eco lejano del viento, lo hacía detenerse, con la mano levantada en señal de silencio. Los conducía por un camino que no estaba en los mapas de ningún hombre blanco, una vena secreta en el corazón de la montaña. El destino era el ojo de la serpiente, un pequeño manantial escondido en una gruta, conocido solo por los Chiricahua. Era la única esperanza de reponer sus aguas y continuar la huida. El peso del sacrificio del cuervo lo impulsaba hacia adelante. No los llevaría al agua solo para sobrevivir, sino para honrar la vida que fue dada por las de ellos. Afuera, el sol estaba en su punto más alto, y la frustración de los rurales crecía con el calor. Sus botas pesadas resbalaban en las piedras sueltas, y sus voces resonaban torpemente en el silencio del desierto. «No hay nada aquí, capitán», dijo uno de los hombres, secándose el sudor de la frente. «La montaña se los tragó». Morales se giró lentamente, sus ojos como lascas de obsidiana. «La montaña no se traga nada», siseó. «Solo esconde, y han dejado un rastro». Se agachó, ignorando el cuerpo del ave muerta, y señaló algo casi invisible. Algunas fibras de una túnica atrapadas en una espina de cactus cerca de la entrada de la grieta. Era minúsculo, insignificante para cualquier otro, pero para la obsesión de Morales era un mapa. «Están heridos o apurados, y con prisa tendrán sed». Una sonrisa cruel curvó sus labios. «Encuentren los manantiales. Todos». Las horas se arrastraron en un silencio sofocante, puntuado solo por el suave sonido de los mocasines en la piedra. La euforia de la huida dio paso a un agotamiento profundo, y la sed se convirtió en una lija en la garganta de todos. Los niños, antes estoicos, ahora se apoyaban en sus madres, y los mayores luchaban por mantener el ritmo. Eastleigh sintió la creciente desesperación de su pueblo como un peso físico en sus hombros. Entonces se detuvo. El aire había cambiado. Se había vuelto más denso, cargado con la promesa de humedad. Un leve goteo resonó más adelante, la música más dulce que jamás había oído. Se volvió hacia su gente, un dedo en los labios, y luego señaló hacia la oscuridad adelante. La esperanza, frágil pero real, se reavivó en sus ojos cansados. Morales también sintió el cambio en el ambiente, pero a su manera. De pie en un saliente rocoso, examinaba el laberinto de piedra abajo. Su mirada de depredador no buscaba huellas, sino la lógica de la supervivencia. Vio lo que sus hombres no vieron, una línea casi imperceptible de vegetación más oscura, un hilo de vida aferrado a una cara del acantilado que indicaba una filtración de agua. No era un río, ni siquiera un arroyo, pero era suficiente, era una señal. «Están allá arriba», dijo, la voz baja y satisfecha. «Rodeen por la cresta. Quiero todas las salidas de esa gruta cubiertas antes de que sepan que hemos llegado». La trampa se estaba tendiendo de nuevo, esta vez en silencio. La gruta era pequeña, una cámara secreta en el corazón de la montaña. El agua se deslizaba por las paredes, un llanto lento y constante que se acumulaba en una piscina poco profunda y cristalina. Un suspiro colectivo de alivio recorrió al grupo. Por un momento, la disciplina se rompió, y la gente corrió hacia el agua, bebiendo con las manos, los sonidos de la sed siendo saciada, resonando en el espacio confinado. Eastleigh permaneció en la entrada, un centinela tenso, pero al ver a un niño sonreír con la cara mojada, se permitió un instante de paz. Los había llevado a la seguridad. El sacrificio no había sido en vano. Afuera, en el silencio del sol abrasador, un rural le ajustó su posición, el cañón de su rifle reflejando un punto de luz mortal sobre la salida de la gruta. En un saliente más alto, Morales observaba todo.
una estatua de paciencia malévola. No necesitaba verlos, podía sentir su esperanza como un animal huele la sangre. Dejó que bebieran, dejó que saborearan la salvación. Luego lentamente levantó una mano. No había prisa en su gesto, solo la certeza fría y absoluta de un depredador que ha acorralado a su presa. El instante de paz fue roto no por un sonido, sino por un movimiento antinatural. Una pequeña piedra, no más grande que una nuez, saltó de un borde cerca de la entrada de la gruta y cayó con un clic casi inaudible cerca de sus pies. No fue el viento. Los ojos de Eastly se dispararon hacia arriba, a la abertura de luz deslumbrante, y por una fracción de segundo vio la silueta oscura de un hombro y el cañón de un rifle recortado contra el cielo. El frío en su estómago era más intenso que el agua del manantial. ¡Trampa!, gritó, su voz resonando como un trueno en la cámara de piedra. ¡Atrás! ¡Aléjense de la entrada! El grito de Eastly fue seguido casi instantáneamente por el rugido ensordecedor de un disparo. La bala no alcanzó a nadie, pero rebotó en las paredes de la gruta, un zumbido mortal que hizo que todos se arrojaran al suelo. Afuera, la voz de Morales sonó, distorsionada por el eco, pero llena de un triunfo cruel. «No hay a dónde correr, muchacho. Ríndete, y tal vez tu gente no tenga que morir de sed aquí dentro». Era una mentira, y todos lo sabían. Sonaron más disparos, no una ráfaga para matar, sino disparos calculados que golpeaban las rocas cerca de la única salida visible, llenando el aire con esquirlas de piedra y el olor a pólvora. No estaban siendo exterminados, estaban siendo enjaulados. El pánico inicial dio paso a un silencio tenso y frágil. Las familias se acurrucaron en el fondo de la gruta, lo más lejos posible de los rifles que guardaban la luz del día. La mente de Eastly, sin embargo, no estaba paralizada por el miedo, sino incendiada por la urgencia. Se alejó del grupo, sus dedos trazando las paredes húmedas de la cueva, buscando no una puerta, sino una debilidad, una anomalía. Fue Shima quien se le acercó. Su toque en el brazo era para consolar, sino para enfocar. «El agua no nace de la roca, Eastly», susurró, su voz tranquila en medio del peligro. «Viaja a través de ella. Donde hay vida, hay un camino. Encuentra el camino del agua». Sus palabras fueron como una llave. Eastly dejó de mirar la roca y comenzó a mirar el agua. Entró en la piscina poco profunda, el agua fría subiendo por sus piernas, y siguió el flujo casi imperceptible. No era hacia la entrada que el agua se movía, sino hacia una hendidura oscura en la parte trasera de la gruta. Sumergiendo la cabeza, abrió los ojos en el agua cristalina y vio una abertura oscura, un túnel sumergido lo suficientemente ancho como para que un hombre pasara. Una garganta de piedra que llevaba a las entrañas de la montaña. Sería una tumba acuática o un camino hacia la libertad. Emergió, jadeando, el agua goteando de su cabello. Miró a su pueblo, a los rostros asustados de los niños y a la fe inquebrantable en los ojos de Shima. No había elección que hacer. Montaña les había ofrecido un último y terrible regalo. No hubo tiempo para debatir. Eastly se volvió hacia el grupo, el rostro goteando y los ojos brillantes con una urgencia desesperada. «Hay un pasaje», susurró, la voz resonando en la gruta. «Sumergido, lleva a las profundidades de la montaña». Un murmullo de miedo recorrió a las familias acurrucadas. Sumergirse en la oscuridad, sin saber qué había del otro lado, era una promesa de asfixia. Pero Shima se levantó, su frágil cuerpo pareciendo ganar fuerza. Caminó hasta el borde de la piscina y miró la oscuridad que Eastly indicaba. «Nuestros ancestros confiaban en la montaña», dijo, su voz firme cortando el miedo. «Y yo confío en Eastly. Prepárense. Los más fuertes ayudarán a los más débiles, uno a la vez».
Su calma era un contrapeso al terror, un ancla de fe en un mar de incertidumbre. Eastly fue el primero. Llenando sus pulmones con el precioso aire de la gruta, se sumergió. La oscuridad líquida lo engulló y un frío cortante estremeció su cuerpo. Nadó con los brazos extendidos, los dedos rozando el techo de roca para no perderse. El latido del pánico martilleaba en sus oídos y sus pulmones ardían, exigiendo el aire que no existía. Cuando pensó que no podría aguantar más, sus manos encontraron el vacío. Se impulsó hacia arriba, rompiendo la superficie en otra cámara oscura, jadeando y tragando el aire mohoso y dulzón. Era más pequeña que la anterior, pero era aire, era vida. Sin perder un segundo, se sumergió de nuevo, regresando para guiar a la siguiente persona, su rostro una máscara determinada que ocultaba el terror del viaje que todos tendrían que hacer. La travesía fue una pesadilla silenciosa y helada. Uno por uno, guiados por la mano firme de Eastly o de otro guerrero que ya había cruzado, se sumergían en la oscuridad. Las madres sostenían a sus hijos pequeños contra el pecho, rezando a los espíritus para que sus pulmones aguantaran un poco más. El terror era una presencia física, una mano apretando la garganta de cada persona que pasaba por el túnel, pero la alternativa, la crueldad de Morales, era un terror aún mayor. En la pequeña cámara del otro lado emergían jadeantes, temblando de frío y alivio, ayudando a sacar al siguiente del agua, sus rostros pálidos en la penumbra, unidos por un pacto de supervivencia que no necesitaba palabras. Afuera, el silencio era una afrenta. Morales esperaba gritos, súplicas, el sonido de la desesperación que alimentaba su crueldad. Pero la boca de la gruta permanecía muda, devolviendo solo el eco ocasional del viento. El sol comenzó a descender, pintando las rocas de naranja y alargando las sombras, y la paciencia del capitán se transformó en una irritación corrosiva. Aquello no era la quietud de la rendición, era la quietud del vacío. Con un gruñido se levantó, la desconfianza convirtiéndose en una certeza amarga en su mente. «Basta de juegos», escupió al teniente. «Manda a 2 hombres a entrar. Quiero saber por qué se han callado». Los 2 rurales entraron con cautela, sus rifles barriendo las sombras húmedas de la gruta. El silencio era profundo, roto, solo por el goteo del agua. El lugar estaba vacío. Huellas mojadas marcaban el suelo de piedra alrededor de la piscina, pero no llevaban a ninguna parte. Era como si el grupo apache se hubiera evaporado. Uno de los hombres se acercó a la piscina, escudriñando su superficie inmóvil. «¡Capitán!», gritó, su voz resonando de forma extraña en la cámara vacía. «¡Se han ido! Simplemente desaparecieron». La respuesta fue el sonido de las botas pesadas de Morales en la piedra. Entró en la gruta, sus ojos barriendo cada centímetro con una intensidad furiosa. Vio las huellas, el agua, el vacío. Su rostro se contorsionó en una máscara de odio frustrado. Esto no era una fuga, era hechicería, era otra humillación. Lejos de allí, al otro lado de ese macizo rocoso, Eastly ayudó a la última niña a salir de una grieta estrecha, apenas visible entre 2 rocas gigantes. Emergieron a la luz suave del crepúsculo. Estaban empapados, temblando de frío, pero estaban libres. Mirando hacia atrás, a la montaña que los había salvado, Eastly sintió una nueva determinación solidificarse dentro de él. La caza no había terminado, pero las reglas habían cambiado. Ahora era él quien estaba al mando de su propio destino. La noche descendía rápidamente, trayendo un frío que se aferraba a sus ropas mojadas como una mortaja. El alivio de la huida era una llama débil contra el temblor que recorría sus cuerpos. Shima se acercó a Eastly, no para ofrecer consejos, sino para darle fuerza con una mirada. Eastly examinó a su pueblo, los rostros pálidos y exhaustos iluminados por la última luz del cielo.
No veía a un grupo de víctimas, sino a una nación en miniatura, y el peso de su supervivencia se asentó sobre él no como una carga, sino como un manto. Señaló un denso bosque de pinos anidado al pie de un acantilado. «Allí», dijo, la voz clara y firme, cortando el sonido de los dientes castañeteando. «Haremos refugios, hogueras pequeñas, sin humo. Necesitamos recuperar fuerzas, la caza aún no ha terminado». En la gruta, la furia de Morales se había enfriado, transformada en un hielo venenoso. La humillación era una herida abierta, y la inexplicable huida de los apaches era la sal en ella. Salió al aire libre, su teniente esperando nerviosamente. Morales miró la imponente masa de la montaña, ahora una silueta negra contra un cielo púrpura. No desaparecieron. Siseó, la comprensión brillando peligrosamente en sus ojos. Cruzaron. La montaña tiene otras salidas. Se volvió hacia sus hombres, el rostro una máscara de determinación cruel. «Vamos a rodearla. Quiero exploradores en las laderas norte y sur. Encuentren el rastro de agua, encuentren huellas. Al amanecer quiero saber a dónde fueron. Y después les enseñaremos que ni la propia tierra puede esconderlos de mí». Bajo la cubierta de los pinos, el silencio era roto solo por el suave crepitar de la madera y los susurros bajos. Hogueras pequeñas, construidas en fosos poco profundos para ocultar la luz y dispersar el humo, comenzaron a luchar contra el frío de la noche. Eastly se movía entre los pequeños grupos, revisando a los mayores, ofreciendo un trozo de su propia ración de carne seca a un niño que temblaba. Ya no era el muchacho que había seguido a un ciervo, era un líder forjado en el fuego de la persecución. Shima lo observaba a distancia, su corazón apesadumbrado de 1200. Orgullo y tristeza. Vio la carga asentarse en sus jóvenes hombros, la inocencia reemplazada por una determinación tan dura como la roca de la montaña que los salvó. Esa noche descansarían, pero el sueño sería ligero, con un oído atento al sonido de botas en la piedra. Al otro lado de la montaña, el campamento de Morales era un círculo de luz más agresivo. Sus hombres comían y limpiaban sus armas, sus conversaciones tensas y en voz baja. Pero el capitán no comía ni descansaba. De pie, junto a la hoguera, la luz danzante realzaba las líneas duras de su rostro, sus ojos fijos en la silueta oscura de la montaña. Para él ya no se trataba de oro o de capturar fugitivos. Era una batalla personal contra el muchacho que lo había desafiado y el espíritu salvaje de esa tierra que lo protegía. Repasaba mentalmente el mapa de la región, anticipando cada manantial, cada pasaje. La humillación era un veneno en su torrente sanguíneo, y la única cura era el sonido de su rifle resonando una última vez. Sin un cuervo que interviniera, el amanecer no podía llegar lo suficientemente rápido. La obsesión que envenena el alma de un hombre nos prepara para el enfrentamiento final. Si crees que el coraje de Eastly puede superar ese odio, demuestra tu apoyo en los comentarios y suscríbete para ser testigo del desenlace de este viaje. Agradezco inmensamente tu compañía.